Buenas noches, una nueva emisión de Grano del Sistema. Recuerde que debajo de los títulos y arriba de los tiempos de los temas está el link del programa subido a Libri. El Grano del Sistema 407, vacunas, el nuevo holocausto. Permanentemente vengo cronicando lo que hacen nuestros gobiernos de turno, pero cuando uno se entera de noticias como esta, y la confirmación de que tenemos el gobierno que nos merecemos, y que la Argentina es una nación sin destino y en total estado de descomposición. Un empresario que tiene un restaurante con 20 empleados, lo tuvo que cerrar cuando comenzó la pandemia y pagó su sueldo con sus ahorros y asistencia del Estado, que no es otra cosa que los impuestos que pagamos todos o la inflación que sufrimos todos. Pues bien, cuando este hombre está en condiciones de su reapertura, se reencuentra con que 14 de sus empleados habían conseguido trabajo, pero siguieron cobrando su sueldo. Y en un país donde la decadencia es tan grande que ninguno tiene lo que necesita para exigirle que en 48 horas devuelvan la totalidad del dinero mal habido. Pero no hay ninguna persona que tenga el mínimo de pelotas para hacerlo. ¿Ustedes piensan que esto no tiene difusión mundial? ¿Que los embajadores no le comunican a sus empresas al momento de querer invertir en la Argentina? Han puesto al país en manos de los audaces que vienen a hacer grandes negocios. Alguien serio ni pisa nuestro territorio. La Argentina está como el ahorcado que remata sus bienes al mejor postor. Y ya cuando acontecen hechos de este tenor, de inmediato aparece la justicia inexistente, la misma que nunca juzgó al poder, y está tan putrefacto todo que hay un fuego cruzado entre dos poderes del Estado que a esta altura no se sabe quién está más descompuesto de los dos. Si observamos el enfrentamiento con la independencia, observamos que el gobierno usa lo que ellos llaman una persecución judicial contra Cristina para destruir el poder judicial. Y lo hacen con el mayor de los descaros, pero con la intencionalidad política determina el nuevo orden mundial y su representante en Latinoamérica, el Grupo de Puebla, continuador del Foro de San Pablo. Hace tiempo que vengo diciendo que el modelo a seguir es China, basado en la subordinación a la burocracia de un partido único. En mi caso particular, tengo mis dudas con el tema de la división de poderes, pero estoy completamente convencido que la justicia debe ser totalmente independiente, con reglas claras, funciones y normas de funcionamiento establecidas en la Constitución. Este sistema republicano que nos trajo hasta acá, esto hay que machacarlo, está completamente terminado. Y cuando le echo la culpa a la democracia, no quito la responsabilidad de los militares. Me voy a referir al periodo inmediato a la dictadura, con los tres problemas más graves con los que se encuentra Alfonsín. Primero, los desaparecidos. Entraron en el juego de la izquierda, ellos eran de izquierda. Juzgaron a los militares, pero no profundizaron en el origen de la guerrilla, porque muchos sobrevivientes estaban en el gobierno. Esto derivó en un relato falso y tendencioso, donde no se mencionó que el génesis del terrorismo se dio con el gobierno de Onganía, producto del acuerdo entre los militares y los sindicalistas para derrocar a Ilia. Todo el génesis del terrorismo final, cuando toma ya fuerza Montoneros y Herer, hubo terrorismo a fines de los 50, pero con la muerte de Aramburu es cuando comienza el terrorismo moderno, el nacimiento de Montoneros, enseguida Herer, la FARC, que no estaban a fin del 59, a fin del 50. Nadie toca, pero entonces no se habló de que ese terrorismo se dio con un gobierno de Onganía, que fue un producto de un acuerdo entre los militares y los sindicalistas para derrocar a Ilia. De eso no se habló. Nadie toca sindicalismo en nuestro país. Tampoco se revió la versión oficial del asesinato de Aramburu, que partió del propio riñón del gobierno militar. Yo lo he dicho acá en 2 o 3 programas. Menos aún se revisó el accionar durante el gobierno justicialista de 1973, bajo cuya conducción se dieron los primeros desaparecidos y la aparición de los grupos de tareas, y que frutilla del postre se inoculó a la sociedad una cifra de 30.000 que nadie puede justificar,
pasando por lo alto lo investigado en el libro Nunca Más, que le fue entregado a Alfonsín en medio de una gran fanfarria con una manifestación de más de 100.000 personas. Y ese libro no habla de 30.000. Todo esto tergiversó la historia y es parte fundamental del relato kirchnerista, con el cual envenenaron a 2 generaciones que hoy lo estamos pagando. Segundo problema contra Alfonsín, la guerra de Malvinas. Se siguió con el relato oficial de la decisión de un general borracho. Nunca se habló nada del plan orquestado por Inglaterra ni de los actos de heroísmo que se desarrollaron en las islas. Todo lo resumieron como los chicos de la guerra. Los mismos ingleses reconocieron el valor de nuestros soldados y que no podían combatir una semana más. Es decir, continuaron con la política entreguista del ala liberal de las Fuerzas Armadas, de esconder como delincuentes o regresaron a las islas. Y esto fue rematado con la firma del Tratado de Madrid de Menem Cavallo, llamado el Versalles argentino. Y el tercer problema que encontró Alfonsín grave es la deuda externa. Alfonsín tuvo la oportunidad única de no reconocerla, basado en antecedentes históricos de países que no se hicieron cargo de lo que fue tomado por gobiernos de facto. No solo no lo hizo, sino que cajoneó el expediente Olmos de investigación de la misma, que solo tenía en ese momento 2 años y medio, y que ya el juez Martín Anzoátegui había determinado los 550 ilícitos. En un ataque de hipocresía, en su último discurso de campaña en 1983, dijo lo siguiente: voy a investigar la deuda externa y anular la estatización de la deuda privada. Frases de campaña que quedaron al pie del obelisco y de cuanto acto se realizó a lo largo y a lo ancho del territorio, pues eso lo repitió en todos lados. En el resto, no hay herencia militar condicionante. La vida social de los argentinos en 1984 no distaba demasiado de 1975. Había secuelas por una menor desocupación, pero el sistema educativo, de salud, la vida cotidiana, los servicios públicos no habían sufrido variación. Es decir, los 3 hechos condicionantes de la dictadura militar no solo no fueron solucionados, sino que se agravaron. Y 37 años es un plazo más que razonable, por no decir excesivo, para que hoy estemos con los mismos problemas totalmente potenciados. Y pregunto, ¿cuál es el legado de los más de 37 años de democracia en Argentina? ¿Nadie se va a hacer cargo del 50% de pobreza? ¿Del 10% de indigencia en un país que produce alimentos para 12 veces más de su población? ¿Del 25% de su ocupación? ¿Del 50% de trabajo en negro? ¿De haber destruido la mejor educación de Latinoamérica? ¿De colocar al borde del colapso el sistema de salud y no por culpa del COVID? Reitero, ¿nadie se va a hacer cargo? Y el Poder Judicial, que ahora quiere hacer el papel de víctima, le pregunto, ¿nadie fue responsable de todo ese desaguisado? Porque no encarcelaron a nadie. Aquí se voló un pueblo, se mató al hijo de un presidente, hubo 2 atentados con repercusión mundial, se robaron $1 billón, se pasaron la Constitución por el culo miles de veces. Y si a alguno se le ocurre investigar el patrimonio de los jueces y fiscales, seguro que lo tratarán de conspiranoico. Del Congreso no hablo porque es perder el tiempo en cosas inexistentes. En todo este ciclo mencionado no ha intervenido más que como una escribanía. Entonces llegamos a la conclusión que esto que propone Cristina, de terminar con los 3 poderes, es algo que se viene preparando hace 37 años, con el propósito de emular el modelo chino. Y creo que lo va a conseguir, porque no veo a nadie con las pelotas bien puestas para enfrentarla. O porque no las hay, o porque todos tienen cola de paja. Y ella es la persona que más tiempo estuvo en poder en Argentina. Debe conocer perfectamente a qué hora van al baño cada juez y fiscal. No solo eso, sino también cuál cagada diaria dejaron ese día en el inodoro. Por algo, el mensaje mafioso de la semana pasada, cuando dijo: debe haber seguro corruptos en la política, pero ustedes en la justicia no lo tienen también, es el mensaje mafioso más claro que he escuchado en mucho tiempo.
Voy a hablar del viaje del Papa a Irak, porque hay cosas que no se dicen, acá hay que decirlas. Mal que les pese, y que algunos me van a querer saltar con la yugular, el final de la Iglesia Católica marca el término de una era y el comienzo del comunismo chino global. Para hablar de este tema me dirigí a un amigo. Aquí está su testimonio. No era suficiente adorar y entronizar un demonio como la Pachamama en los jardines del Vaticano, propio donde yacen esparcidas las cenizas de tantos mártires cristianos. Ahora inicia el periplo de adoración satánica a domicilio. Previo a declarar que vacunarse es un deber, imponer con la amenaza de despido a todo el personal que no se vacuna y exigir que solo lo acompañen en sus viajes apostólicos mundialistas y periodistas vacunados, partió para adorar otra deidad satánica en Irak. ¿De quién me estoy refiriendo? Del apóstata. País vecino a Siria, donde Biden ya certificó con 21 muertos el reinicio de la imposición de la democracia a base de bombas. Ese presidente autodeclarado católico que tanto ha luchado por imponer el aborto hasta el 9º mes de gestación, sí, consiste en descuartizar al bebé dentro del vientre materno pocas horas antes de nacer y sin sacarlo del envase. Así lo pueden llamar aborto y no infanticidio, jurídica y cristianamente correcto. Después de todo, el desarmadero de órganos tiene que respetar ciertos tecnicismos progresistas. Cuando tengan tiempo y como ejercicio, miren el símbolo de Starbucks, la sirena de 2 colas y el rostro verde, muy verde, como algunos pañuelitos de organizaciones que financian. Joe Biden, festejado por el obispo del Vaticano, que lo ha bendecido apenas electo, y para sellar su hermandad, un numeroso círculo de cardenales lo ha sacado declarando que el mal con el fin de bien está justificado. El mal con el fin de bien está justificado. Hagamos vacunas con fetos abortados. Lo que veremos y debemos, bajo pena de ser excomulgados, creer que la de la ONG que hoy llamamos iglesia es a un tipo vestido de blanco que rezará con los yezidis. Ya fue a doblarse a la papesa protestante, la alemana Margot Kaczmarek, que no disimuló su desprecio, para después meter la estatua de Lutero en el Vaticano. Ahora es el turno de la adoración de un ángel caído llamado Peacock, junto a los miembros de una secta sincretista que adoran a un pavo real identificado con el diablo. Los yazidíes, o adoradores de Satanás, participarán al servicio ecuménico e interreligioso que el sábado presidió el satánico padre con musulmanes, mandados sabeans y miembros de otras comunidades religiosas de Irak. En esta doctrina la divinidad pavo real encarna tanto a Dios como al diablo, mezclando elementos de zoroastrianismo, maniqueísmo, gnosticismo, el sufismo, el islam y un poco de cristianismo para hacerlo presentable. La Santísima Trinidad de esos tipos es representada por el ángel pavo real, el jeque Adi, fundador de la religión, y el sultán Yezid, califa Omeya Yazid ibn Muawiyah. Sorpresa, cristianos tibios que ignoran creyendo que la salvación llegará con estampitas, rezos ocasionales y visitas a San Cayetano. Lo que tenemos enfrente sabe quiénes son y qué creen, a informarse y estudiar. Dentro de poco tendrán que respetar primero y adorar después estas cosas, porque tendremos que abrazar el ecumenismo, negándonos a nosotros mismos. No me crean, pedofilia y canibalismo están llegando, la ventana de Overton está abierta. El ángel pavo real, Malak Taus, es la divinidad principal, mientras que Adi e Yesi son versiones endiosadas de sus contrapartes históricas. De un lado el pavo significa la grandeza y magnificencia, evocando orgullo y pasión por sí mismo. ¿Encarnación de quién? En el yazidismo, Satanás como cabeza angelical solo es derrocado temporalmente como castigo, pero con el tiempo se convierte en un receptor de misericordia. Recuerden este concepto, no para la nota, para la historia. Lo encontraremos sacramentado dentro de poco en la fe cristiana. Son esotéricos como los sufíes, aceptando el mal como uno de los principios necesarios de la creación e injustificadamente condenados por las religiones dogmáticas.
Ahora, un montón de gente que se cree más papistas que el Papa y supercatólicos, observantes se enojan. Así que los invito a consultar la publicación romana de Church Militant, donde un erudito católico oriental, empujado al anonimato, declara: considero el servicio interreligioso papal como una abominación y un escándalo a católicos perseguidos y cristianos ortodoxos en Irak. El Vaticano de Occidente estaba bien calladitos cuando un sinnúmero de mujeres yazidíes eran violadas y mantenidas como esclavas sexuales. El políticamente correcto impide que se diga la verdad sobre los aspectos tan peculiares de esa religión. ¿Recuerdan el cachezazo a la ciudadana china que apelaba por la persecución de los cristianos chinos? Bien, los que entienden criticarme recuerden y profundicen actualizando noticias sobre la realidad católica en China. Mirando la literatura relevante, no tengo ningún problema en concluir que los yazidíes son adoradores de demonios. Como católico que creo en las Sagradas Escrituras, recuerdo que en Salmo 96:5, todos los dioses de las naciones son demonios, y la advertencia de San Pablo a los Corintios: sacrificios paganos se ofrecen a los demonios y no a Dios. Sembrador de escándalos para vergüenza de los católicos y burla de Dios Todopoderoso. El único gesto sincero que ha llevado adelante el jesuita escandaloso es renunciar al único título concedido por Jesucristo en persona: ser su vicario en la tierra. No lo es, y tuvo la honestidad de reconocerlo, retirando su título. Y como sé que muchos me saltarán a la garganta, los invito a consultar la web vaticana. La Iglesia se está adaptando al mundo, pero no somos del mundo, somos del cielo. La filosofía del tutti frutti y todos hermanos nos está nublando la vista. No profesamos una fe buena, sino justa. Recuerden la palabra de Cristo: quien tenga 2 túnicas, venda una y compre una espada. Los enviaré como corderos en medio de los lobos. Y los lobos se han organizado y están en marcha. Las personas religiosas pueden hablar entre sí, pero no las religiones. Los dogmas son irreconciliables y no adaptables al riesgo de creer en la negación de la fe. Los musulmanes nos acusan de politeístas, en cuanto hay solo un Dios, Alá. Para nosotros Jesús es el Hijo de Dios en persona, y para los hebreos es otra cosa muy distinta, casi un insulto. ¿Quién cederá? No respondan. El mundo se ha dividido entre quienes creen que Dios se ha hecho hombre y quienes tratan de que el hombre sea Dios. Estamos cercanos a la Pascua, apuestos a que harán que en cualquier modo nos encierren y no haya misas. El sacrificio divino este año consiste en la Pascua judía, coincide con la Pascua judía. El próximo encuentro ecuménico será en abril en Astana, Sayana, capital de Kazajistán, la ciudad más masónica del mundo. Ecumenismo para la paz y seguridad. Recuerden estas 2 palabras, y para aquellos a los que les gusten los enigmas, lean a San Pablo. Ahora vean fotos de Astana. Bueno, ahora veamos un poquito la simbología de todo esto. Los enemigos del género humano, las entidades metafísicas malignas, tienen una verdadera obsesión por la simbología. Creo que deben respetar ciertos mecanismos que se relacionen con el libre albedrío. No pueden imponer
deben dejar la posibilidad de deslizarse dentro de sus bocas. Fijándonos en el emblema de la famosa Starbucks, la del café, podemos observar la presencia de una sirena con dos colas. Según el diccionario de los símbolos, se trataría de Melusina o Melisande, sirena con dos colas de serpiente en lugar de piernas, que es además un elemento simbólico de la alquimia. La historia del jardín de Edén, la cábala, el misticismo judío y la leyenda de la mujer malvada casada con el duque de Aquitania se refieren al mismo personaje, un demonio llamado Lilith. Este es un nombre de la tradición hebrea y también conocida ante los exorcistas como el demonio Abisú, presente en muchas posesiones. Lilith, o diosa de las mil caras, en ocasiones es presentada por sus defensores como la primera esposa de Adán, mientras que en la literatura suele aparecer como la propia esposa de Lucifer o Asmodeo y una devoradora de niños, aunque es toda una categoría en el mundo de los demonios. Demonio caracterizado por su gran deseo sexual y que aparecería por las noches para llevarse a los bebés recién nacidos. Antiguas oraciones sumerias encontradas refieren de peticiones de protección a mujeres y recién nacidos frente a esta criatura. Aparece con frecuencia entre los arquetipos de distintas culturas y hasta representada en el mundo de los dibujos animados. Úrsula en La Sirenita de Disney y la mujer dragón Melusina. Suele ser representada como una mujer hermosa de la cintura para arriba y como una serpiente para abajo. Los creadores de una tan grande empresa la han elegido por error. ¿Iconografía casual? Por su fruto la conoceréis, dice Santo Evangelio. Y es así que, prestando atención a una estrategia publicitaria llevada adelante por esta empresa, descubrimos una serie de mensajes que suelen estampar en sus vasos que tienen un cariz un tanto oscuro. En 2007 lanzó una campaña en Estados Unidos imprimiendo pensamientos y frases en sus bases de café. Traigo a la memoria uno. ¿Por qué en los momentos de dificultad pedimos a Dios fuerza y ayuda? Como seres con capacidad de pensar, ¿por qué pedimos auxilio a algo que fácilmente podría ser un invento de nuestra imaginación? ¿Por qué no buscamos en nuestro interior el poder de superación? Ahora yo pregunto, ¿qué interés puede tener para una millonaria multinacional instalar este tipo de mensajes en un cliente? ¿Tienen un retorno de qué tipo? ¿Económico, metafísico? Los seguidores de Lucifer lo consideran como el ángel que trae la luz a la humanidad, sumida en la oscuridad de Dios. Las feministas radicales, especialmente las de los grupos pro elección, se han apropiado de su nombre y su imagen, como podemos observar en el caso de Lilith Fawn, que recaudó dinero para fomentar las interrupciones de embarazos de emergencia después del huracán Harvey en 2017 en Estados Unidos. El estilo de conducta de los grupos feministas militantes pro aborto que hayan aceptado a Lilith como su patrona me llama mucho la atención. Sobre todo la violenta agresión hacia la Iglesia católica, fruto de una nueva moralidad distinta a la de la judeo-cristiana. Quizá de allí las vinculaciones con personajes demoníacos antiguos. La mitología antigua de Medio Oriente y Europa nos habla de un demonio femenino que es conocido por diversos nombres en distintas culturas. Las más conocidos son Abisú y Lilith. Las imágenes más modernas de ellas son altamente sexualizadas, por eso la dificultad de encontrar alguna que no hiera la sensibilidad católica. Su relación con los movimientos feministas no es ya una teoría, ya que el color verde que acompaña sus campañas es su color. Abisú es un nombre medio oriental, los hebreos la llaman Lilith, los bizantinos Gilú y los coptos Alabanzandría. En el libro apócrifo Testamento de Salomón se narran los interrogatorios que el rey hace a distintos demonios para que le expliquen a qué se dedican. Allí se dice que su antítesis es el arcángel Rafael y es la causa por la que se muestran amuletos bizantinos como montado a caballo y pisoteando un demonio. Pero también hay una leyenda medieval que narra cómo el arcángel Miguel la venció obligándola a confesar sus 40 nombres y dio lugar a la creencia de que si se escribe su nombre en un trozo de papiro, cuando la mujer está por dar a luz, ella huirá del lugar.
Dicen que era un demonio, mujer que por envidia y celos se dedica a malograr los nacimientos y si no logra liquidar al niño antes de nacer, no puede dormir si fracasa. Vaga por el mundo buscando mujeres embarazadas para impedir que nazcan sus hijos. En el libro del Apocalipsis se traduce su nombre como el pozo sin fondo del infierno, apareciendo 6 veces mencionados. Los sumerios pensaban que fuese la abuela del diablo. En el alfabeto de Ben Sirá, Lilith es descrita como la primera mujer de Adán, texto en el cual Dios le da forma de la arcilla con la que crea a Adán. Pero ella y Adán se pelean. No voy a estar por debajo tuyo, dijo Lilith y lo dejó. Dice que Dios mandó ángeles en su búsqueda, pero se negó a regresar, apareándose con Asnodeo, el demonio que ataca a la familia y con el cual procrea hijos demoníacos al infinito. Físicamente se la describe con un rostro reluciente de color verde, sobre todo sus ojos y cabellos enredados como serpientes ocultando el resto de su cuerpo en la oscuridad. Lilith significa noche y es la encarnación de la lujuria haciendo que los hombres se desvíen. Los satanistas dicen que cuando ella y Asmodeo se aparean, forman un ser andrógeno llamado Baphomet. La mujer más notoria de la tradición antigua hoy se transformó en un héroe feminista que como misión tiene evitar la procreación. Ahora vienen los deberes para salir de la niebla de los mitos ignorantes del medioevo. Busquen los sitios oficiales de las organizaciones feministas más potentes y lean la lista de financiadores y sponsors. Esto lo escribió Alejandro Olmos Gaona, el hijo del doctor Alejandro Olmos, que presentó la denuncia de la deuda. Y es el verso de la deuda externa. Eso es interesante que saberlo para que terminemos con las mentiras que nos están tirando todos los días, ¿no? Mentira tras mentira. Jorge Agustín Ruiz de Santayana y Borrás, filósofo español más conocido como George Santayana, por haber escrito obras en inglés y enseñado en Harvard, reflexionó largamente sobre la experiencia, el pasado, la historia en una obra clásica, La vida de la razón, las fases del progreso humano. Y ahí hay una frase conocida: los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Hay en la Argentina de todo: desmemoriados, olvidadizos del pasado reciente, o aquellos a los que se les conviene hacerse los distraídos sobre lo que hicieron o dijeron en posición pública y ahora cuestionan, discuten, pero no se acuerdan. Cuando reflexiono sobre estas cuestiones de la política, siempre me salta alguno al yugular con el remanido argumento de que cultivo la antipolítica, y como no puede refutar ni una coma de lo que escribo, lo que he investigado hace décadas resulta más fácil la cháchara chicañera e insustancial. Esto viene a cuento por el grave problema que tiene el país con su deuda eterna, que ningún país, desde la finalización de la dictadura militar, ningún gobierno, desde la finalización de la dictadura militar, pudo enfrentar con solvencia. Y que a diciembre de 2019 llegaba a la cifra de 324.000 millones de dólares. A la que había que sumar la suma de un banco central devastado, que debido a su errónea política monetaria, ha llegado al extremo en los últimos 3 meses de duplicar la emisión del ELIC, llevándola a 1.600.000 millones de pesos con una tasa de interés del 40%. Se ha hablado de quitas posibles, de patear la deuda para adelante, de ver cómo se arregla con los acreedores, y esto ha ocurrido desde 1984. Pero a nadie nunca se le ocurrió investigarla, establecer la legalidad o no de las obligaciones, la responsabilidad de los funcionarios que la contrajeron, hipotecando la economía de varias generaciones de argentinos. Hace no mucho tiempo, el fiscal federal Federico Delgado me decía que esto de la juridicidad parece no interesarle a nadie, y además de escribirlo en varias publicaciones, hizo presentaciones en la Procuración del Tesoro, en la Procuración del General de la Nación, sin resultado alguno. La titánica lucha de Delgado en la investigación de uno de los más grandes fraudes de la historia pareciera que no ha conmovido al Poder Judicial. Cabe concluir entonces que la deuda es inmune al orden jurídico y solo cabe pagarla o renegociarla, aun cuando haya una enorme cantidad de ilegalidades en todas sus contrataciones desde 1976 en adelante.
Todos los pedidos efectuados en el Congreso de la Nación para crear una comisión investigadora fracasaron. Cuando el juez federal Martín Anzoátegui lo pidió en enero de 1984 y 2 diputados justicialistas presentaron un proyecto para hacerlo, el Congreso, con mayoría radical, negó tal posibilidad. Cuando durante la guerra de la década del 90 varios legisladores radicales pidieron lo mismo, esta vez el justicialismo dominante se opuso. Y así continuó otra saga donde el Parlamento abjuró de sus responsabilidades constitucionales para arreglar la deuda. Mi experiencia personal al respecto también es ilustrativa, y me parece importante contar lo ocurrido con mis propios proyectos para crear una comisión investigadora, para que especialmente mis amigos que defienden lo ocurrido durante otras gestiones gubernamentales se dejen de hablar tonterías sobre el trabajo que se hizo al Congreso y sobre la falta de calidad institucional con la que se manejaron. Un proyecto que redactara y se presentara en marzo de 2010 fue cajoneado por el kirchnerista presidente de la Comisión de Peticiones, el diputado Vargas Añaese. Lo pudo demorar hasta agosto, porque como no tenía mayoría en la comisión del Frente para la Victoria, no tuvo alternativa que tratarlo y fue aprobado. Pasó a Comisión de Presupuesto y de Hacienda, presidida por otro kirchnerista de apellido Marconato, que también lo cajoneó hasta noviembre, hasta que finalmente se aprobó. Y a pesar de ello, nunca fue al plenario y perdió estado parlamentario. Volví a insistir, y se presentó nuevamente en diciembre de 2012, y el nuevo presidente de peticiones, el diputado Carlos Kunkel, decidió directamente archivarlo. En septiembre de ese año se presentó un pedido para que se tratara del acuerdo de acuerdo al reglamento de la Cámara, ya que era obligatorio incluirlo en el temario. No lo hizo. Un año después volvió a insistir y se presentó una nota firmada por varios diputados recordándole a Kunkel que estaba violando las disposiciones de la Cámara. Me citaron a exponer el proyecto. Y la única absurda objeción fue que esa auditoría significaría inmiscuirse con otro poder, el Poder Judicial. ¿Era posible admitir tamaña invisibilidad? Sí era posible porque todo lo que el oficialismo de turno no originan, no se trata y se paraliza. A pasar al Senado del año 2014, volví a insistir con el mismo resultado. Hasta que cuando el gobierno de la doctora Kirchner presentó el proyecto de ley de pago soberano, la mayor parte de la oposición en el Senado exigió que se incluyera la creación de una comisión investigadora, lo que se hizo. Comisión presidida por el diputado Eric Alcaño, que excepto citar al presidente del Banco Central, no investigó nada. Hizo reuniones que fracasaron muchas veces por falta de quórum y fue disuelta cuando Mauricio Macri asumió el gobierno. Y mandó un nuevo proyecto al Congreso para pagar a los fondos buitres. En ese proyecto se creó una comisión de seguridad de la deuda pública, no de investigación, que se reunió 3 o 4 veces en 4 años sin haber adoptado ninguna decisión relevante. A lo anterior se suma que todo el endeudamiento contraído en los últimos 4 años fue autorizado por ambas cámaras del Congreso, aunque ahora también se hacen los distraídos. Su responsabilidad en esas emisiones de deuda. La última actuación del Congreso respecto a la deuda fue la última sesión de la Cámara de Diputados, donde fue a exponer el ministro de Economía Martín Guzmán. El interés de los legisladores por lo que va a pasar con la deuda quedó demostrado en el hecho de que sobre 257 diputados solo acudieron a escuchar y preguntar al ministro, solo 133. Estas son realidades de lo que no trascienden. Todo lo demás es literatura. Esto lo publicó AMG News, que es el derrocamiento del Papa Benedicto. George Soros, Barack Obama, Hillary Clinton habrían organizado un golpe de Estado en el Vaticano para derrocar al conservador Papa Benedicto y repasarlo por el Papa Francisco. De izquierda radical, según un grupo de líderes católicos que citan evidencias de varias fuentes, incluidos los correos electrónicos de Wikileaks. El grupo de líderes católicos cita nueva evidencia descubierta en correos electrónicos publicados por Wikileaks para afirmar que el conservador Papa Benedicto en realidad no renunció por su propia iniciativa, sino que fue expulsado del Vaticano por un golpe que el grupo de investigadores que se llama Primavera Católica.
Soros, Obama y Clinton utilizaron la maquinaria diplomática, el poder político y el poder financiero de Estados Unidos para coaccionar, sobornar y chantajear el cambio del régimen en la Iglesia Católica Romana, con el fin de reemplazar al conservador Benedicto por el actual Papa Francisco, que desde entonces se ha convertido en un portavoz insólito de la izquierda internacional, asombrando a los católicos de todo el mundo. Los líderes católicos plantean 8 preguntas específicas que buscan ser respondidas sobre eventos sospechosos que llevaron a la renuncia del Papa Benedicto. La primera abdicación papal en 700 años. Específicamente tenemos razones para creer que el gobierno de Obama diseñó un cambio de régimen en el Vaticano, dicen los peticionarios en una petición del 20 de enero. Nos alarmamos al descubrir, señala la carta, que durante el tercer año del primer mandato de la administración Obama, su anterior oponente, la secretaria de Estado Hillary Clinton, y otros funcionarios del gobierno con los que se asoció propusieron una revolución católica en la que se realizaría por la desaparición final de lo que quedaba en la Iglesia Católica en América. La carta incluye enlaces a documentos y noticias que apoyan sus afirmaciones. Primero dirige la atención a los notorios correos electrónicos Soros, Clinton, Podestá, divulgados por Wikileaks, en lo que Podestá y otros progresistas discutieron el cambio de régimen para eliminar lo que describieron como la dictadura de la Edad Media en la Iglesia Católica. En cuanto a correos electrónicos de Podestá en cuestión, The New York American informa: Podestá, asesor y confidente de Clinton desde hace mucho tiempo y activista principal elegido a dedo por el financiador de izquierda George Soros, reveló en un correo electrónico de 2011 que él y otros activistas estaban trabajando para llevar a cabo la revolución de la primavera católica dentro de la Iglesia, una clara referencia a los desastrosos golpes de la primavera árabe organizados hace 10 años por el equipo Obama-Clinton-Soros, que estabilizaron el Oriente Medio y llevaron al poder a regímenes islamistas y radicales y grupos terroristas en la región. Con todo esto en mente y deseando lo mejor para nuestro país, así como para los católicos de todo el mundo, creemos que es responsabilidad de los católicos estadounidenses leales e informados solicitarle a Trump que autorice una investigación sobre las siguientes preguntas. ¿Con qué finalidad supervisó la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, el cónclave que eligió al Papa Francisco? Fue supervisado por NSA. ¿Qué otras operaciones encubiertas llevaron a cabo los operativos del gobierno de Estados Unidos en relación con la renuncia del Papa Benedicto y el cónclave que eligió al Papa Francisco? ¿Los operativos del gobierno de Estados Unidos tuvieron contacto con la mafia del cardenal Daniels? Las transacciones monetarias internacionales con el Vaticano fueron suspendidas durante los últimos días previos a la renuncia de Benedicto. ¿Hubo alguna agencia de gobierno de Estados Unidos involucrada en esto? ¿Por qué se reanudaron las transacciones monetarias internacionales el 12 de febrero de 2013, un día después de que Benedicto anunciara su renuncia? ¿Fue esto pura coincidencia? ¿Qué acciones, si las hubo, fueron realmente tomadas por John Podestá, Hillary Clinton y otros vinculados a la administración Obama que participaron en la discusión que proponía el impulso a una primavera católica? ¿Cuál fue el propósito y la naturaleza de la reunión secreta entre el ex vicepresidente Joseph Biden y el actual Papa Benedicto XVI en el Vaticano el 3 de junio de 2011 o alrededor de esa fecha? ¿Qué roles jugaron George Soros y otros financieros internacionales que pueden estar residiendo actualmente en el territorio de Estados Unidos? La capacidad de George Soros para cooptar a las principales figuras políticas para llevar a cabo sus planes globalistas comunistas sobre los estados nacionales es bien conocida. Su capacidad para forzar un cambio de régimen de la Iglesia Católica, una institución que hasta ahora es impenetrable, plantea serias dudas sobre el gran potencial para el caos global. La investigación y el castigo deberían comenzar de inmediato. Esto lo publicó Winter, que es el accionar de la nueva madre patria, para que vayan tomando nota. Las mujeres detenidas en los campos de trabajo forzado administrados por el régimen comunista chino en el Tíbet
son violadas en forma rutinaria por sus guardias, según reportó una revista de derechos humanos. Este martirio lo padecen también las mujeres musulmanas en Xinjiang, lo que parece evidenciar la existencia de una cultura de la violación y las presiones del Partido Comunista Chino, buscando con esta terrible acción quebrar la identidad étnica y religiosa de las mujeres. Las denuncias de violación también son acompañadas de torturas de todo tipo. Los correspondientes responsables tibetanos afirmaron que los guardias de los campos de reeducación tibetanos usan picanas para ganado para controlar y torturar a sus reclusos, y es común que los usen para violar a las mujeres insertándolos en sus partes íntimas. Esto les ocurre habitualmente a las monjas, a quienes se les dice que sus cuerpos pertenecen al Partido Comunista en lugar de a los monasterios. El objetivo final de este aberrante hecho es que luego que una monja haya sido violada sexualmente, se espera que no desee regresar a un convento y decida continuar con una vida secular. Según un estudio publicado en septiembre pasado por la Fundación Youngstown, el régimen chino obligó a más de 500.000 tibetanos a ir a campamentos de estilo militar diseñados para capacitar a trabajadores rurales excedentes en trabajos industriales en la primera mitad del 2020. Después de completar la formación profesional en los campos, que incluye adoctrinamiento político diseñado por el Partido Comunista Chino, los tibetanos son transferidos a trabajar en fábricas de toda China según el estudio, que cita las cuotas laborales del gobierno chino. Las mujeres además son violadas sexualmente como parte del proceso. Vayan tomándolo en cuenta, cuando los chinos vengan a tomar posesión en la Argentina. Otra cosa, esto lo quiero laurear Vélez Izquierdo, porque acá quieren construir los chinos una central o dos centrales nucleares y las diques en Santa Cruz, sobre el río Santa Cruz, de los que yo ya pasé un informe de los problemas que hay con el movimiento de tierra ahí. Pero fíjense, vayan pensando que esta gente quiere construir centrales nucleares en Argentina, lo que hicieron en Ecuador. Uno de los hombres bien cercanos a Xi Jinping y su seductora bolsa de dinero fue el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien concedió de forma directa un monumental proyecto energético a una corporación china para que construyera la más grande hidroeléctrica del país, Coca-Codo Sinclair. Fue emplazada en el río Coca, en la provincia de Napo, a 150 kilómetros de Quito. El sueño de esa represa tenía años y ya había sido descartado por otras administraciones ecuatorianas, pero el representante del socialismo del siglo XXI, formado en los Estados Unidos, creyó que era el tiempo de concretarlo. El nombre de Coca Sinclair se convirtió en sinónimo de corrupción y negociados turbios, de ineficiencia, materiales de baja calidad y crisis ambiental en Ecuador. En total, y más allá de la central, el país americano sufre una deuda calculada en 18.000 millones de dólares con la nación asiática. El plan anunciado por el presidente y los representantes chinos era ambicioso. Colmaría la demanda de un 30% de electricidad del país durante medio siglo. Prometía además otro punto clave para seducir a quienes alertaron sobre las consecuencias poco amigables de la naturaleza. 2.500 megavatios de energía serían limpios y renovables. Finalmente, en junio de 2010 comenzaron las obras cuya licitación había ganado la empresa Sinohydro Corporation, gracias al dedo de Correa. Nunca hubo un concurso internacional para asignarla, sino una simple instrucción bajada del Palacio de Gobierno. Las irregularidades ya figuraban en la génesis diario de Coca-Codo Sinclair. Parte de ese dinero para la construcción, fíjese este detalle, escuchen esto, parte de ese dinero para la construcción fue aportado por el gobierno de Correa, aunque la mayoría provino de los propios generosos intereses de un banco chino, el Export-Import Banco China. Ambas compañías asiáticas, la constructora y la financiera, son estatales y responden al poder central del régimen. Beijing era al mismo tiempo acreedor y constructor de la mayor represa de Ecuador, cuya deuda inicial de 1.600 millones de dólares comenzaría a engrosarse con los años. Varios lustros después, Xi atravesó el Océano Pacífico para ver cómo se pondría en funcionamiento la hidroeléctrica. Ayer lo recibió el presidente ecuatoriano, contento por tener al jefe del Partido Comunista Chino en su tierra. Lo sentía como un desafío a los Estados Unidos, al imperio.
En el momento de la puesta en marcha, el mandatario chino habrá sonreído internamente pensando en el gran negocio que había concretado y lo mucho que le demandaría a la nación latinoamericana pagar su deuda. Hoy, a más de 4 años de iniciada su marcha, opera a la mitad de su capacidad. Está en manos de la Corporación Eléctrica de Ecuador y ya no hay ejecutivos chinos en su directorio o gerencias. Yanine Cruz Vaca, miembro de la Asamblea Nacional por la provincia de Loja y una de las referentes dentro del partido Movimiento Creo, recordó el informe de la Contraloría y el deslizamiento y desvío de curso registrado en la cascada de San Rafael, la más alta de Ecuador. Son avisos de lo que la represa está generando en la zona. El tanque acarreado cambio de la matriz productiva iniciado por Correa y Jorge Glass se fue por el caño, sin Nina Cruz Vaca. La Contraloría desde el 2018 ha señalado varios hallazgos que demuestran daños estructurales. Lo ocurrido en estos días con el deslizamiento que ocurrió en la cascada San Rafael es un ejemplo de los efectos que esta mega obra ha producido en la región y el país. En un informe borrador de más de 165 páginas y leído el 14 de noviembre de 2018 se encontró 12 fallas graves en el proceso de construcción y deja en evidencia riesgos de la infraestructura que costó 3.200 millones de dólares. El informe final del Estado al que hace referencia Cruz Vaca fue contundente. Demostró que Sinogiro Corp no cumplió con el contrato y como consecuencia de ello se produjeron fisuras en los distribuidores de las unidades de la central. El material base empleado para fabricar los distribuidores corresponde a una placa GD-Q500D que no se encuentra listada. Advierte, entre otras cosas, el documento, ni siquiera cumplían con los mismos constructores habían proyectado. En total fueron 7.648 las fisuras. La lista de irregularidades encontradas por autoridades continúa. Los peritos hallaron excesivo desgaste en rodete de las turbinas, retrasos en el contrato, defectos no solucionados, falta de cumplimiento del contrato, deficiencias en el funcionamiento y operación y prueba de eficiencia del sistema, personal de operación y mantenimiento poco capacitado, impacto ambiental por todas partes. Otra inspección hecha en 2018 y revelada por la cadena BBC indicó que se debía reparar cuidadosamente las microfisuras encontradas, controlar los parámetros de soldadura de reparación y volver a examinar las áreas reparadas para asegurar que dicho procedimiento haya sido exitoso. China se filtró lentamente en la economía latinoamericana y más específicamente en la ecuatoriana. Vio tierra fértil en mandatarios libres de prejuicios metálicos. Primero se incorporó como prestamista, más tarde como inversionista y desde hace un tiempo como el constructor estelar de las grandes obras públicas. Ahora tiene que cobrar la escandalosa deuda total de 18.000 millones de dólares que mantiene Quito con Beijing. Lo hará en barriles de petróleo. Los recursos naturales son la eterna obsesión del régimen en una región de casi 70 millones de personas que viven en la extrema pobreza. Dos de los grandes protagonistas e impulsores del nacimiento de la controvertida represa conversan seguido con abogados. Uno es el presidente Correa, que fue sentenciado a 8 años de prisión por corrupción. El hombre con estudios en Estados Unidos vive actualmente en Bélgica desde 2017, ni bien dejó el poder y no regresa al país por temor a ser detenido. El otro, su vicepresidente Glass, impulsor incesante de Coca Rodó Sinclair, sí está preso. Fue encarcelado por desviar fondos públicos a su favor, robar. De acuerdo a un artículo publicado por el diario The New York Times en diciembre de 2018, el ex contador de la Nación, Carlos Polit, fue grabado hablando de coimas chinas. Fue condenado por corrupción, como la mayoría de quienes participaron en la mega obra, pero no está preso, vive en Miami. Sobre el capítulo ambiental, donde hasta una cascada icónica del país fue modificada, poblaciones enteras quedaron sin acceso a los más básicos sistemas de alimentación, la pesca. Es que el caudal del río Coca se violentó por la obra y la fauna marina ya no es la que era. Antes este río era bien bravo, pescado valía bastantes, guañas, cacería, todavía, ya no. Y nosotros le queremos dar 2 centrales atómicas y 2 diques en Santa Cruz. Y seguimos con la madre patria. Esto es lo que dio Natural News, que son las libertades que hay en el siglo XXI.
Hoy China reconoce solo 5 religiones organizadas: budistas, taoístas, católicos, protestantes e islamistas. Sin embargo, a ninguno de los adherentes espirituales se le permite adorar libremente o tener una influencia significativa en sus comunidades. En cambio, el Partido Comunista Chino impone reglas estrictas sobre las religiones, dictando operaciones religiosas, mientras se infiltra en el liderazgo de la Iglesia para controlar su dirección e influencia. Este mismo tipo de control del pensamiento existe con las Big Tech en todo el mundo. Amazon prohíbe los libros de sobreenseñanza cristianas y principios básicos. Facebook prohíbe a los cristianos de alto perfil que hablan sobre su fe y sus principios morales. Cancelar a los cristianos y etiquetar sus creencias como discurso de odio es un preludio del comunismo. Desde 2013 el Partido Comunista Chino rutinariamente ha estado en una cruzada anticristiana, quitando cruces en más de 1.200 iglesias. El régimen chino rutinariamente destruye los textos religiosos y encarcela a muchas personas de fe. Muchos cristianos se ven obligados a pasar a la clandestinidad para adorar a Dios libremente y ministrar a sus comunidades. Los agentes estatales monitorean la actividad religiosa y realizan redadas en las reuniones del hogar para incautar y destruir textos y comunicaciones religiosas. Cristianos, budistas, tibetanos, musulmanes uigures y practicantes de Falun Gong viven bajo la constante amenaza del régimen chino. Si son sorprendidos leyendo, imprimiendo o distribuyendo material religioso, podrían ser encarcelados por la fuerza, abusados o castigados con trabajos forzosos. Los practicantes de Falun Gong también han sido etiquetados como enemigos del Estado durante muchos años y enfrentan la tortura, el acoso y la detención. En todo el mundo los gobiernos están tomando medidas drásticas contra las reuniones religiosas, ya que los ministros son amenazados con cumplir con medidas de salud pública autoritarias y sin fe. Facebook elimina cualquier contenido basado en la fe que promueva la libertad y la salud, insistiendo en que todos los usuarios acepten las demandas autoritarias. En octubre de 2019, una biblioteca estatal en la provincia de China de Gansu causó un gran revuelo cuando organizaron una ceremonia pública de quema de libros. Los funcionarios del Partido Comunista Chino arrojaron a las llamas las denominadas publicaciones religiosas tendenciosas, los medios cristianos y otros contenidos espirituales. Amazon también quema los medios cristianos, suprimiendo los principios morales enseñados por autores cristianos. Por ejemplo, Amazon prohibió el título cristiano llamado Guía para Padres para prevenir la homosexualidad. Aparentemente, nadie puede cuestionar la agenda LGBT. Todos los principios morales deben ser anulados, ya que la agenda LGBT se aprovecha de los niños, mutila su biología y los convence de desviarse de la realidad biológica y de la progresión natural de la reproducción heterosexual. Son datos para que vaya teniendo cómo de un lado y de otro hacen lo mismo. El pacto liberal marxista, el comunismo en todo el mundo, el nuevo orden mundial es comunista. En la ciudad de Taozhou, en la provincia oriental de Xinjiang, los funcionarios del Partido Comunista arrestaron a Chen Yu, dueño de una librería cristiana en línea. Chen Yu fue sentenciado a 7 años de prisión en octubre de 2020 por vender libros religiosos no aprobados importados de naciones cristianas. Del mismo modo, Facebook fue sorprendido censurando al evangelista cristiano Franklin Graham por una publicación que hizo oponiéndose al proyecto de ley de la Cámara 2 de Carolina del Norte que permitía a los hombres transgénero ingresar a los baños de mujeres y viceversa. Así como los centros de reformas en China usan propaganda para despojar a grupos de sus creencias y herencias, Facebook utiliza la censura y controles algorítmicos para dictar la información a la que las personas pueden acceder con el fin de cambiar lentamente sus creencias e ideas. Estos solo son 2 ejemplos en que las Big Tech actúan como el Partido Comunista Chino, suprimiendo la influencia religiosa en la cultura para imponer una agencia todopoderosa, atea y autoritaria. La NASA crea nubes artificiales en un experimento para estudiar los cambios de la atmósfera terrestre. No digo que este sea el caso, pero ¿no es extraña esta nube tubular como rodillo en pico truncado?
o un tornado de mosquitos en la ruta 74 entre General Madariaga y Pinamar? ¿Qué es eso? ¿Se ve bien? Ya una pista de pasar, hay que bajarte por ahí para acá. Sí, cada vez es más grande. Como se va chupando la otra más chiquito. ¿Quién va a creer que estos son mosquitos? Dios lo dice, creo que... Dime lo que tú piensas en el comentario. Vamos a terminar. Esta crisis tiene sus facetas positivas. Todos están apurados, porque la gente se está avivando. El gobierno acelera los tiempos con la justicia y comienzan los cruces verbales mafiosos. En la justicia termina de corruptos, Florencia no tiene fueros, si abro la boca cae el gobierno. Estamos a un paso del todo contra todos. Y en el fondo responsable es Alberto Fernández, que no cumplió con su parte del contrato. Sos presidente a cambio de impunidad para todos y todas. En el medio de esto, algunos comienzan a sacarse la careta. Entre los apurados por cerrar el pasado que nos compromete y los apurados que creen que llegó su momento, está la salida de la Argentina. Otra cosa positiva, que quienes creen que puede ser salida son más de lo mismo. Es decir, la población está inmersa en medio de un congreso de farsantes. Los que están y se creen fundadores de la patria. Los que se fueron y quieren hacer creer que son el mal menor. Y los que vendrán, primos hermanos de los que se fueron, es decir, más de lo mismo. Y hay algo que los agrupa a los tres: el foro de Davos. Reitero, tres bandas de farsantes que solo pueden desarrollarse en una sociedad sin compromiso. Por eso el mensaje es el mismo: no pierdan el tiempo con las ovejas blancas, júntense con las ovejas negras y vayan preparándose, porque el enemigo está apurado. En Formosa se está abriendo la brecha, el pueblo perdió el miedo. Las fuerzas de seguridad saben a quién están reprimiendo y a quién están defendiendo. Los que están protestando no son choripaneros, sino gente de trabajo que no quiere caer en la pobreza y están defendiendo a señores feudales corruptos. De donde menos se esperaba, comienza a resurgir la Argentina. A los manifestantes se oía la palabra más hermosa: libertad. Y lo único que se veía eran banderas argentinas. Observando a la gente ayer, es más que obvio que los activistas no salieron de allí. Es un movimiento típico del régimen para desprestigiar a quienes lo enfrentan. Y un hecho gravísimo es arrojar bombas de gases vencidas que transforman un elemento de disuasión en otro de agresión, y que hasta puede ser letal. Por eso, por otro lado, pongan en duda todo lo que se difunda de allí, salvo que sean voces disidentes realmente confirmadas. El régimen de Infray mintió siempre, no tenemos por qué creerle ahora. Tampoco piensen que esto ya terminó, este es el comienzo de la lucha. Pero es un paso fundamental el que ha dado el pueblo formoseño: ha perdido el miedo.
Yo hace tiempo que vengo diciendo que entre ellos y nosotros está la policía. Si los integrantes de la fuerza no se dan cuenta ahora, luego será tarde para los arrepentimientos. El régimen se cae. Vamos a ver cuántos políticos de Formosa se hacen cargo de la represión. Ayer, desde el gobierno nacional, repudiaron la represión policial. Ni una sola mención al gobierno de Infran. Reitero, si quieren caer junto con ellos, ya es su problema. Están avisados. Buenas noches.